Nunca esperé que mi propio hijo me dijera que me saliera de su mesa navideña porque este asiento es para mi mamá de verdad. Pero lo hizo. Y mientras todos miraban para otro lado, me puse de pie. Salí del cuarto y me quedé callada lo suficiente para que pensara que había ganado. No tenía idea de que antes de que terminara la noche, yo jalaría un solo hilo que deshilacharía todo lo que había construido sobre mi silencio. Me llamo Valeria Montoya. Tengo 68 años y he vivido en Guadalajara, Jalisco. Casi toda mi vida lo suficiente para saber cómo el fresco de diciembre te cala hasta los huesos, aunque creas que estás lista para el frío. Pero nada de esa noche de diciembre me preparó para el helado que vino de adentro de la casa, no de la calle. Mateo me recibió en la puerta con un saludo tieso, de esos que usas con extraños que no te interesan. La cena ya casi está, dijo, ya dándose la vuelta. Su esposa, Camila, me dio una sonrisa delgada mientras se alisaba el suéter rojo, sus ojos saltando hacia el comedor como si se estuviera preparando para algo. Entré, sacudiéndome el polvo del abrigo, esperando tontamente que tal vez este año sería diferente, que tal vez Mateo me miraría como lo hacía cuando era chico, cuando creía que yo colgaba la luna solo para él. Pero en el momento en que alcancé la silla donde me había sentado cada Navidad desde que era un niño, todo se hizo pedazos. La mano de Mateo se cerró en mi hombro, más fuerte de lo que pretendía. O tal vez exactamente tan fuerte como quería. No esa silla, dijo. Esa es para mi mamá de verdad. El empujón que siguió me robó el aliento. Tropecé. Caí al piso de madera. Y por un segundo solo oí el zumbido en mis oídos. Nadie se acercó corriendo. Nadie jadeó. Solo Elvira Castro, la mamá de Camila, miró con un leve levantamiento de la barbilla. Satisfecha. Como si una decisión al fin se hubiera tomado. Camila soltó una risa nerviosa. No hagamos esto más grande de lo que es, susurró, extendiendo la mano ligeramente hacia mí, como si tocarme con fuerza pudiera hacer el momento real. Aparté su mano con suavidad y me puse de pie. Me ardían las palmas. Me quemaba el orgullo. Mateo ya había movido la silla más cerca de Elvira, hablándole en un tono suave y ansioso que no había usado conmigo en años. Algo dentro de mí se quebró, no ruidoso, no dramático. Solo un chasquido limpio, después de décadas de doblarme. «¡Me voy!», dije. Mi voz se sentía extrañamente calmada. «Que les aproveche la noche». Mateo no me miró. Elvira sonrió a su plato. La cara de Camila se tensó como si quisiera protestar, pero temiera quedar atrapada entre nosotras. Salí sin otra palabra. Fue la primera salida sin discutir de toda mi vida. Para cuando llegué a mi casita en la colonia Chapalita, mi teléfono había sonado 12 veces. Lo puse boca abajo en la mesa. No le debía una respuesta a nadie. Cerca de la medianoche, me senté en la cocina quieta, con las manos alrededor de una taza de té enfriándose. La ciudad afuera estaba inmóvil y oscura. Susurré al vacío, dejando que las palabras se asentaran por completo por primera vez. Esto se acaba esta noche. Y así empezó el deshilachado. ¿Cómo suena una vida entera de silencio cuando al fin se convierte en poder? Para mí, empezó como una vibración contra mi mesa de cocina al amanecer. Constante e insistente, como alguien tocando una puerta que ya no tenía derecho a hasta abrir. Cuando volteé en el teléfono, vi el número 12 brillando en la pantalla. 12 llamadas perdidas de mi hijo. 12 intentos de jalarme de vuelta al papel que había jugado por casi 4 décadas la mamá que explicaba, absorbía, perdonaba y calmaba todo antes de que alguien notara el moretón que dejaba atrás. Dejé el teléfono a un lado y puse agua para el té. Otra llamada iluminó la pantalla. Luego otra, para cuando el sol empujó una línea gris delgada por mi ventana. El conteo había subido a 19.
Cada vibración era un recordatorio de los años que había cargado a este muchacho, ahora un hombre hecho y derecho, mientras se convertía en alguien que apenas reconocía. Tomé un respiro lento, firme y deliberado. No contesté para media mañana. El número llegó a 28. Silencié el teléfono por completo. El mundo alrededor se redujo al ritmo constante de mi propia respiración. El zumbido tenue del refri y el eco del empujón de anoche repitiéndose en mis huesos. Al mediodía, al fin me senté en la mesita de madera que había visto todas mis versiones, la esposa joven, la viuda, la madre soltera que alguna vez trabajó 2 turnos solo para que no nos cortaran la luz. Miré la pantalla iluminarse de nuevo. 34 llamadas perdidas. Mi pulgar flotó sobre la pantalla un momento antes de presionar el teléfono boca abajo. Había pasado mi vida reaccionando. Hoy no lo haría. Un recuerdo se jaló hacia adelante Mateo a los 7 años, aferrándose a mi abrigo mientras entrábamos a la funeraria para despedirnos de su papá. Había llorado contra mi panza, aterrorizado de quedarse solo. Lo abracé tan fuerte que pensé que nos fusionaríamos, madre e hijo, atados por nuestro duelo compartido. En ese entonces, yo era todo lo que tenía. Y luego, años después, cuando la mamá de mi esposo se fue, Elvira se coló en silencio al espacio vacío. Vecina al principio, ayudante, una mujer que me dijo que sabía lo que era criar hijos en tiempos duros. Le creí. Confié en ella. No noté cómo Mateo empezó a mirarla con una reverencia que nunca me dio a mí. No noté cómo me corregía seguido. Cómo le susurraba consejos en la cocina. Como si yo fuera la que necesitaba guía. Otra vibración rompió el recuerdo. 41 llamadas perdidas. Esta vez, el nombre no era Mateo. Era Camila. Luego, Elvira. Luego un número desconocido que me mandó un frío por el cuerpo. Aunque mantuve las manos firmes contra la mesa. Algo había empezado durante la noche. Algo que yo había puesto en movimiento con una decisión callada que tomé después de salir de su casa. 47 llamadas perdidas. El teléfono al fin dejó de vibrar. Como si estuviera exhausto. Lo tomé, lo volteé y miré la lista. Ni un solo mensaje de voz, ni un texto explicando nada. Solo una serie frenética de intentos por alcanzarme. Apilándose uno sobre otro como una grieta, ensanchándose en una pared. Puse el teléfono abajo y doblé las manos en mi regazo. Por primera vez en muchos años, me sentí en control no de Mateo, no de sus decisiones, sino de mí misma. En algún lugar al otro lado de la ciudad, mi hijo paseaba, marcando, remarcando, oyendo el mismo timbre callado cada vez. Se estaba dando cuenta de que ya no podía alcanzarme solo porque lo exigía. Las 47 llamadas no eran mías. Y esa era la parte que más lo asustaba. ¿Cuánto de ti misma puedes borrar antes de que nadie recuerde que estabas ahí? Me pregunté eso mientras me sentaba en la mesa de mi cocina la mañana siguiente, con el teléfono descansando en silencio por primera vez desde el amanecer. El quieto se sentía pesado, pero no asustador. Se sentía familiar como el tipo de silencio en el que me criaron para mantener. Mi mamá, Ofelia, creía que la fuerza de una mujer vivía en su capacidad de aguantar sin quejarse. Nunca armes escándalo. Me susurraba, incluso cuando el escándalo nos encontraba sin importar qué tan chiquitas intentáramos ser. Aprendí pronto que desaparecer era más seguro que confrontar a quien pudiera empujar de vuelta. Para cuando tenía 28 y era viuda, esa lección se había hundido profundo en mis huesos. Trabajaba 2 turnos en Guadalajara mañanas en la biblioteca de la primaria, noches limpiando oficinas en el centro. Mantenía la cabeza baja y la voz suave. Mateo tenía 7 entonces.
aún tierno y pegado a mí después de que su papá se fue. Cada noche se dormía acurrucado contra mi lado, su aliento cálido en mi brazo. Pensaba que el amor solo podía protegernos. Tal vez lo hizo, por un rato. Pero mientras Mateo crecía, me veía encogerme por todos jefes, caseros, vecinos, y aprendió algo de eso. Aprendió que mis necesidades eran flexibles, mi presencia era negociable, mi voz era opcional. La primera vez que me di cuenta, estaba parada en su cocina casi 12 años atrás. Acababa de ganar un ascenso en una empresa de tecnología local, algo de lo que había hablado por meses. Llegué con un regalito envuelto, una brújula antigua que había ahorrado porque una vez me dijo que le encantaba coleccionar herramientas viejas. Se vio incómodo en el momento en que me vio. «Mamá, no tenías que venir», dijo. «El equipo me saca esta noche. Quería verte», respondí, extendiendo el regalo. No lo tomó. Miró hacia la sala, donde Elvira estaba con el abrigo puesto, sonriendo cortés. «Es que esta noche es más cosa profesional. Tal vez sea mejor que te quedes fuera esta vez». Me congelé. Nunca me había hablado así antes. Elvira le tocó el brazo. «Ella entiende». «Mateo, las noches grandes son complicadas». Dejé el regalo en el mostrador y salí con una sonrisa que se sentía de alguien más. Más tarde, llamó para decir que lo sentía, que no había querido decir nada con eso. Le creí porque creer era más fácil que confrontar lo que el momento era de verdad. Ahora, años después, podía sentir ese recuerdo encajando al lado de los otros. Las invitaciones olvidadas, las excusas, la forma en que su voz se tensaba cada vez que entraba así un cuarto ya ocupado por alguien que admiraba más. Toda mi maternidad había sido construida de rincones callados, espacios tallados por necesidad, donde me metía para que nadie tuviera que hacerme lugar. El teléfono zumbó una vez en la mesa. Una vibración sola que paró tan rápido como vino. No lo alcancé. No esta vez. Mi teléfono empezó a sonar de nuevo antes del mediodía, la pantalla iluminándose con el nombre de Camila. Lo dejé sonar 2 veces antes de contestar. Su voz salió delgada y sin aliento, como si hubiera ensayado qué decir y aún no estuviera lista. «Valeria, por favor, ¿podemos hablar? Mateo está hecho un lío. Los niños están confundidos. Solo necesitamos que vengas para arreglar las cosas como familia. Como familia», repetí, dejando que las palabras se asentaran. Anoche no se sintió como familia. No fue como lo quiso decir. Insistió rápido. Fue el estrés de las fiestas. Y mi mamá, ahí. Y todo solo. Me empujó. «Camila». Silencio. No largo, pero lo suficiente para revelar lo que no quería admitir. «Lo sé», susurró, y él sabe que cruzó la línea. «Pero podemos arreglar esto si vienes y hablas con él. Escucha mejor cuando las cosas no están calientes. Mateo escucha cuando quiere algo», dije suavemente. Y no sonaba como alguien interesado en escuchar. Camila inhaló bruscamente. «Por favor, no hagas esto. Necesitamos unidad ahora. No fui yo la que la rompió». Antes de que respondiera, terminé la llamada. Mi mano tembló ligeramente, más por el peso de 40 años que por la conversación misma. Un momento después, un mensaje de Elvira brilló en la pantalla. «Te pasaste. Ese asiento nunca fue para ti. Deberías saber tu lugar a estas alturas». Miré las palabras. Su confianza. Su derecho. Elvira siempre había actuado como si la maternidad fuera una competencia que ya había ganado. Entró en la vida de Mateo cuando aún era impresionable. De luto, buscando guía, y se posicionó como la rescatadora, la mujer que lo entendía mejor de lo que yo jamás podría. Otro mensaje vino casi inmediatamente. Emilia nunca armaba escenas como esta. Mateo la respetaba. Parpadeé.
Había oído el nombre de pasada a lo largo de los años, pero nunca en un contexto que tuviera sentido. Una hija callada que Elvira había perdido décadas atrás. La niña que Elvira mantenía en fotos enmarcadas, pelo rubio, listones, una sonrisa tímida. Le escribí de vuelta antes de pensar demasiado. ¿Qué tiene que ver Emilia conmigo? Elvira respondió con una sola línea. Era todo lo que una mamá debe ser. Sentí las palabras aterrizar, afiladas y deliberadas. Por primera vez, reconocí la forma de algo que había intentado. No ver. Mateo no había creado esta narrativa solo. Le habían alimentado una comparación por años. Una hija fantasma que podía idolatrar. Una mamá de reemplazo alzada como el estándar que yo nunca alcanzaría. Una calma extraña se asentó sobre mí. No ira, no dolor, solo claridad. Fría y firme. Borré los mensajes de Elvira sin responder. No quería parte en su competencia ni en su fantasía. Por décadas, había permitido que otros definieran qué tipo de mamá era demasiado blanda, demasiado pasiva, demasiado emocional, demasiado innecesaria. Pero ninguno de ellos había cargado a Mateo en noches de fiebre, ni trabajado dobles turnos para pagar sus libros de escuela. Ninguno había visto sus primeros pasos por una sala que apenas era nuestra. Ya estaba harta de encogerme para encajar en la versión de mí que preferían. El teléfono zumbó de nuevo. Otra llamada entrante de Mateo. Pero lo dejé desvanecerse en silencio. Para la tarde, la casa se sentía demasiado quieta, como si esperara que yo tomara una decisión. Ya había elegido no contestar las llamadas. Ahora necesitaba decidir qué hacer con el espacio que el silencio me había dado. Bajé al sótano y jalé el cordón de la luz solitaria que colgaba. La bombilla parpadeó al encenderse, revelando las mismas cajas de cartón que me habían seguido por 3 rentas diferentes antes de que al fin comprara esta casita. Las había etiquetado años atrás con mi letra cuidadosa: impuestos. Cuentas. Mateo. Alcancé la que tenía su nombre. La tapa resistió un segundo. Luego cedió con un rasgado suave de cinta vieja. Adentro había carpetas, sobres, ligas que ya se habían vuelto quebradizas. Cargué la caja arriba y la puse en la mesa de la cocina. Veamos qué pagamos de verdad, murmuré. Más para mí que para nadie. La primera carpeta tenía cuentas médicas de cuando Mateo se rompió el brazo en la secundaria. Recordaba sentada en la sala de emergencias, sosteniendo su mano mientras se quejaba de perderse un partido de básquet. Había trabajado 3 turnos extra en la biblioteca ese mes para cubrir lo que el seguro no pagaba. La siguiente carpeta era más gruesa. Documentos de hipoteca. Fruncí el ceño. La dirección en la hoja de arriba no era mía. Era la casa ordenada en las afueras donde Mateo y Camila vivían. Hojeé las páginas hasta encontrar la sección de firmas. Ahí estaba el nombre de Mateo, afilado y apurado. Debajo, mi propio nombre en una versión de mi letra que era casi correcta, pero no del todo. Los bucles estaban mal. El espacio equivocado. Quienquiera que lo hubiera firmado había practicado. Mi pecho se apretó. Leí la línea de nuevo. Codeudora y garante financiera Valeria Montoya. Nunca me había sentado en esa mesa. Nunca había tomado esa pluma. La habitación se inclinó ligeramente y me apoyé en el respaldo de la silla. Tomé el teléfono y marqué el número impreso en la parte de arriba del documento. Una mujer en el banco contestó. Su voz brillante y profesional. Buenas tardes. Préstamos del Pacífico. Habla Denise. ¿En qué le puedo ayudar hoy? Me llamo Valeria Montoya. Dije, necesito preguntar sobre una hipoteca en la que aparezco listada. Tomó el número de préstamo que le leí del papel y se quedó callada mientras tecleaba. Sí, señora Montoya, lo veo aquí. Propiedad en la calle Bugambilias. Usted aparece como garante financiera.
Hay un problema con el calendario de pagos. Nunca acepté ser garante. Respondí. Nunca firmé estos documentos. Otra pausa. Señora. No puedo hablar de cómo se obtuvieron las firmas, pero legalmente su nombre está en el contrato. Si cree que hay un problema, quizás quiera consultar a un abogado. Le agradecí y terminé la llamada. Mi mano tembló al poner el teléfono abajo. Sin pensar, volví a la caja. Más abajo, metido entre estados de cuenta viejos, encontré un sobre de una compañía de tarjetas de crédito que no reconocía. La tarjeta llevaba mi nombre. Los estados listaban cargos de años atrás, cuentas de restaurantes, electrónicos, estancias en hoteles. Ninguno era mío. El saldo había sido alto alguna vez, luego marcado como pagado. En la página final, una nota familiar. Cuenta vinculada al deudor principal, Mateo Montoya. Oí su voz en mi cabeza, casual y encantadora. «Mamá, solo necesito usar tu nombre para la solicitud. Les encantan los números estables. Yo me encargo de todo. No se había encargado de nada. Yo sí». Al fondo de la caja había una carpeta que casi había olvidado. Tenía facturas de la escuela de Renata y Simón, de una academia privada. Tracé las líneas con el dedo, leyendo los montos debidos y las palabras «pagado completo» estampadas en tinta azul limpia. Cada pago había salido de mi cuenta. Recordaba la conversación ahora. Mateo parado en mi cocina, diciendo: «Es solo hasta que empiecen a entrar las comisiones. ¿Sabes cuánto necesitan estos chamacos una buena escuela?» Me había abrazado, besado la mejilla y se había ido con una sonrisa. Nunca pregunté cuándo empezaron las comisiones. Solo seguí mandando transferencias, mes tras mes, año tras año. Los papeles en la mesa se sentían más pesados que cualquier caja que hubiera cargado. No eran solo cuentas y firmas, eran prueba de cuánto me había doblado, cuánto había cargado, cuán fácil había asumido que yo siempre estaría ahí para atrapar lo que él soltaba. Junté las carpetas en una pila ordenada y puse mi mano sobre ellas. El teléfono estaba a unos centímetros, aún en silencio. El último número de llamada perdida congelado en la pantalla. Por primera vez, me permití ver la verdad. Esto no era una sola Navidad mala. No un momento de estrés ni un malentendido. Era una vida construida sobre la suposición de que mi espalda nunca se rompería. Deslicé la pila más cerca, como si jalara fuerza de su peso, y supe que no podía guardar este conocimiento solo para mí por mucho más. No había visto a Alonso Vargas en casi una década, no desde que manejó las piezas finales de la herencia de mi esposo. Pero cuando su recepcionista oyó mi nombre esa tarde, me pidió esperar solo un momento antes de llevarme adentro, como si nunca hubiera dejado su lista de clientes. Alonso se levantó despacio de detrás de su escritorio, la edad suavizando los bordes de su postura alguna vez formal. «Valeria Montoya», dijo cálidamente. «Me preguntaba cuándo te volvería a ver. Siento venir sin cita», dije, dejando mi bolso. No sabía dónde más ir. «Viniste al lugar correcto». Me señaló la silla frente a Seacafuel. «Siéntate. Cuéntame qué pasa». Las palabras se atascaron al principio. Abrí la carpeta y empujé los papeles por el escritorio uno por uno. Acuerdos de hipoteca, firmas falsificadas, estados de crédito, recibos de colegiaturas. Alonso ajustó sus lentes, escaneando cada página con un ceño que se profundizaba. «¿Cuánto tiempo has sabido de esto?», preguntó en voz baja. «Desde anoche», dije. Tenía un presentimiento de que algo andaba mal por años, pero nunca miré de cerca. Pensaba que ser mamá significaba confiar. «Confiar», dijo, deslizando una página hacia mí. «No es lo mismo que rendirte tu identidad legal.
Su tono no era cruel. Era firme, anclado en la verdad simple de que había permitido demasiado por demasiado tiempo. Golpeó el documento de hipoteca. «Esta firma no es tuya». «No, acepté». «No lo es». Entonces él presentó mal tu consentimiento, ya sea que la firmara él mismo o dejara que alguien más lo hiciera. Esto es fraude, y no estás obligada a quedarte atada y haz nada de esto. Se recargó, entrelazando los dedos. Tienes derecho a retirarte como garante de cada contrato al que te ató. El aire en la habitación cambió, casi imperceptiblemente. Me enderecé en la silla. Si me retiro... ¿Qué pasa? Alonso. Dudó no porque dudara de la respuesta, sino porque pesaba cuánto darme de una vez. Valeria, retirarte activará revisiones automáticas en todas las cuentas conectadas, hipoteca, crédito, seguros. Todo lo que depende de tu estabilidad financiera tendrá que sostenerse solo con la de él. ¿Eso le causaría problemas? Pregunté. Causará congelamientos, dijo plano. Congelamientos inmediatos. Sus prestamistas necesitarán reevaluar su elegibilidad. Los pagos pueden suspenderse. Los contratos pueden retrasarse. En algunos casos, cancelarse. Por un largo rato, ninguno habló. Los papeles yacían entre nosotros como una autopsia de mi vida. Cada sacrificio catalogado y firmado. Todo envuelto alrededor de un hombre que creía tener derecho a más. Alonso alcanzó su cajón y sacó una pila estrecha de formas. Si esto es lo que quieres, puedo procesar las revocaciones hoy. Solo necesitas firmar. Puse mi mano en la pluma. Por años había firmado documentos para ayudar a Mateo, permisos, cheques, solicitudes, formas de contacto de emergencia. Esta era la primera vez que firmaba algo para ayudarme a mí misma. Mis dedos no temblaron al escribir mi nombre. Alonso juntó las páginas con cuidado. Las enviaré electrónicamente en 1 hora. Las instituciones financieras empezarán sus revisiones durante la noche. Su voz se suavizó. Valeria, estás haciendo lo correcto. Estoy haciendo lo necesario, dije. Asintió una vez. Un reconocimiento callado de cuán pesado era esa necesidad. En la puerta. Pausó. Una cosa más. Cuando empiecen los congelamientos, sabrá que vinieron de ti. Prepárate para eso. Salí al frío con el viento de la tarde tardía, barriendo la calle angosta de Guadalajara. Mi teléfono zumbó de nuevo en el bolsillo de mi abrigo. Otra llamada de Mateo. Pero seguí caminando. En algún lugar al otro lado de la ciudad, su vida empezaba a moverse bajo sus pies, centímetro a centímetro, mientras el peso que había puesto en mí empezaba a deslizarse de vuelta a donde pertenecía. Me quedé despierta mucho después de que las luces de la calle afuera de mi ventana se encendieran, su brillo cortando líneas delgadas por el piso de la cocina. La pila de documentos que Alonso había preparado estaba al lado de mi laptop, un recordatorio callado de que esta vez no actuaba por miedo ni por costumbre. Actuaba por elección. A las 11:57 esa noche. Con la casa quieta y mi aliento firme, entré al portal seguro que Alonso me había mostrado. El cursor parpadeaba en el campo de firma, esperando que confirmara todo lo que había aceptado esa tarde. Hice clic en autorizar. La ventana de confirmación apareció casi al instante. Revocación enviada. El reloj en el horno hizo clic hacia las 11:58. Por un momento, nada pasó. Luego una serie de notificaciones automáticas iluminaron la parte de arriba de mi pantalla. Garante financiero removido. Revisión de préstamo iniciada. Verificación de póliza requerida. Anclaje de crédito secundario revocado. Cada aviso llevaba su propio peso pequeño. Un cambio en el equilibrio de responsabilidad que había definido mi relación con Mateo desde que era un niño.
Exhalé despacio, dejando que ese peso se deslizara de mis hombros. Apareció una segunda ventana, esta de mi banco. Acceso de emergencia asignado a Mateo Montoya. Miré las palabras, recordando la conversación de años atrás cuando lo había agregado. Por si algo me pasa, le había dicho. Él había sentido, apenas escuchando, ya asumiendo que heredaría lo que necesitara. Hice clic en remover. El sistema pidió una razón. Tecleé. Ya no es necesario. Cuando presioné confirmar, un pulso pequeño de alivio me recorrió. No triunfo, no venganza. Solo el conocimiento callado de que estaba reclamando pedazos de mi vida que había regalado sin pensar. Mi teléfono zumbó una vez en la mesa otro mensaje de Mateo. No lo abrí. En cambio, redacté un correo a Alonso. El espacio en blanco en la pantalla esperaba una explicación larga, algo detallado y emocional. Pero no había nada más que explicar. Tecleé 5 palabras. Haz lo que debe hacerse. Lo envié. El correo salió de mi bandeja a medianoche exacta. Un escalofrío recorrió la cocina. No por el invierno afuera, sino por la realización de que, por primera vez en muchos años, ya no reaccionaba al caos de Mateo. Estaba tomando acción por mí misma. Otra notificación sonó en mi laptop. Congelamiento de crédito en proceso. En algún lugar al otro lado de Guadalajara, sistemas recalculaban. Cuentas se detenían y firmas se marcaban para revisión. La estabilidad que Mateo había pedido prestada de mí se escurría de debajo de él, centímetro a centímetro, mientras el reloj digital en mi estufa cambiaba a 12:01. Cerré la laptop con cuidado y puse ambas manos en la mesa. La casa estaba quieta de nuevo, pero era un quieto diferente, uno que se sentía deliberado. Elegido. Mi teléfono vibró una vez más. Lo dejé zumbar contra la madera hasta que paró. No tenía interés en oír lo que Mateo dijera esa medianoche. Ya había hablado en el único lenguaje al que él prestaba atención con secuencias. El viento presionó contra la ventana. Un zumbido bajo y constante. Inhalé, luego exhalé. El aire afilado y frío. Y me quedé en la mesa hasta que la vibración se desvaneció. Para el amanecer, algo cambiaría. No sabía cómo se vería mi vida al otro lado de esta línea que había trazado. Solo sabía que no sería yo la que anduviera a las carreras cuando llegara la mañana. La primera llamada vino justo después de las 7. Oí la vibración contra el mostrador mientras vertía avena en un tazón. No chequeé la pantalla. La segunda llamada siguió casi inmediatamente. Luego la tercera. Como si quien marcara creyera que la velocidad sola pudiera forzar mi atención. Para cuando me senté en la mesa, el teléfono zumbaba sin parar. Tomé un bocado lento y lo dejé sonar. Al otro lado de la ciudad, en una casa mucho más grande que cualquiera que yo hubiera tenido. Mi hijo despertaba en una tormenta que no esperaba. Mucho después, alrededor de las 9, el nombre de Camila al fin apareció. Su llamada entró por la línea fija, algo que solo usaba cuando estaba desesperada. La dejé sonar hasta que su voz llenó la contestadora. «Valeria, algo anda mal con la hipoteca. Dicen que tu firma necesita verificación y los pagos están pausados. ¿Puedes llamarles?» «Por favor». Su aliento se atoró. Mateo está perdiendo la cabeza. El mensaje terminó abruptamente. Un momento después, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez era la voz de Mateo, tensa y furiosa. «Mamá, contesta tu teléfono. El banco sigue preguntando por firmas. ¿Qué está pasando? ¿Congelaron mi cuenta esta mañana? No puedo acceder a esa nada». Colgó sin esperar. Otra llamada siguió, misma voz, temblando ahora. «Mamá, devuélveme la llamada. Es urgente». Alcancé mi cuchara. Lo que no podía ver, pero imaginaba fácil, era el caos en su cocina. Papeles regados por el mostrador. Camila en lágrimas. 2 niños confundidos.
su teléfono iluminándose con números que no reconocía. Como si lo hubiera invocado el pensamiento. Un nuevo mensaje de voz apareció. Habla Lisa de Préstamos del Pacífico. Necesitamos urgentemente confirmación de la señora Montoya sobre un retiro de garante. Por favor, llámenos inmediatamente. Otra llamada vibró por la máquina antes de que el mensaje terminara siquiera. Un hombre habló esta vez, cortante y profesional. Habla Marcos del Departamento de Recursos Humanos de Tecnologías del Pacífico. Señor Montoya, sus cuentas de beneficios muestran inconsistencias relacionadas con la cobertura de dependientes. Necesitamos aclaración hoy. Otra llamada. Habla Alicia de Seguros Horizonte. Su póliza familiar ha sido marcada para revisión. Hasta la revalidación. La cobertura está temporalmente inactiva. Los mensajes se apilaban uno sobre otro. Cada uno picaba la estructura que mi hijo creía que lo sostendría para siempre. Mi tenedor raspó contra el tazón. Luego la siguiente llamada vino de Elvira. Su voz era lo suficientemente afilada para cortar vidrio. Valeria, sea lo que sea el disparate que empezaste, deshazlo. Ahora mismo. Mateo tiene responsabilidades. Estás poniendo en riesgo a toda la familia. Pausó. Luego añadió, esto no es lo que hace una mamá. Borré el mensaje antes de que terminara de hablar. La siguiente llamada vino de un número desconocido, luego otro y otro. Mateo estaba lanzando líneas en todas direcciones, esperando que una me alcanzara. Aún no se daba cuenta de que yo había salido del papel que me había construido. Cerca de las 10, mi puerta principal retumbó con un toque duro. Impaciente. Me quedé sentada. Los toques crecieron más fuertes. Luego pararon. Una puerta de carro se azotó afuera. Lavé mi tazón, lo sequé y lo puse de vuelta en su lugar. El teléfono estuvo en silencio un minuto completo, antes de iluminarse de nuevo. Esta vez, el mensaje de voz no empezaba con ira. Empezaba con miedo. Mamá. Dijeron que removieron al garante. Dijeron que todas las cuentas necesitan reprocesarse. No entiendo qué pasa. Por favor, necesito que lo arregles. Devuélveme la llamada. Su voz se quebró en la última palabra. Puse el teléfono con cuidado. La mañana al fin lo había alcanzado. Todo lo que había apilado en la base de mi nombre se movía, se inclinaba, se deslizaba. Estaba extendiendo la mano como si yo aún fuera la persona que lo rescataba de cada caída. Pero había aprendido algo en el quieto de anoche, algo que nunca me había permitido creer. No podía mantenerme pequeña a menos que yo aceptara quedarme así. El teléfono se iluminó una vez más antes de oscurecerse. El silencio que siguió se sintió firme y ganado. Mateo apareció más tarde esa tarde sin aviso. El golpeteo en mi puerta retumbó el marco lo suficiente para que diera un paso atrás, no por miedo, sino porque quería que sintiera la pausa antes de abrirla. Cuando al fin jalé la puerta aquí y Mejoas a un lado, empujó pasando por mí sin esperar. Su cara estaba sonrojada. El pelo revuelto como si se lo hubiera pasado por las manos 100 veces ya. ¿Qué hiciste?, exigió. El banco dice que no pueden procesar nada. Recursos Humanos llama sin parar. Mi seguro está congelado. Necesitas arreglar esto ahora. No necesito hacer nada, dije, cerrando la puerta en silencio detrás de él. Sí necesitas. Giró hacia mí, voz quebrándose. Todo esto se remonta a ti. Todo se está colapsando. ¿Por qué me harías esto a mí, tu propio hijo? Antes de que respondiera, pasos sonaron del pasillo. Alonso Vargas entró en vista, calmado como siempre, sosteniendo una carpeta en una mano. Mateo se tensó. ¿Por qué está él aquí? Lo invité, dije. Alonso asintió una vez a Mateo. Señor Montoya, esto es asunto familiar, espetó Mateo.
No tiene derecho. Tiene todo el derecho, interrumpió Alonso Parejo, porque los documentos que presentó a Préstamos del Pacífico incluyen una firma que no pertenece a su mamá. Mateo se quedó quieto. Alonso abrió la carpeta y puso una copia impresa en la mesa de café. Este es el contrato de hipoteca de su propiedad. Su mamá no firmó esto. Un analista de letra podría confirmarlo, pero la diferencia ya es aparente. La voz de Mateo bajó a un gruñido bajo. Ella aceptó ayudar. Dijo que me apoyaría. Nunca aceptó fraude, respondió Alonso. Y nunca vio estos documentos. Mateo apretó la mandíbula. Esto es ridículo. Estás torciendo todo. Mamá, dile que querías ayudarnos. Dile que no quisiste que esto pasara. Lo miré a los ojos. Nunca acepté firmar nada por ti. Y nunca me lo pediste. Me miró como si hubiera que hablado en otro idioma. ¿En serio estás haciendo esto? ¿Ahora? A mí estoy reconociendo lo que hiciste. Dije, por años, confié en ti. Usaste esa confianza para tomar lo que querías. Estás arruinando mi vida, gritó. Alonso cerró la carpeta despacio. Su vida está siendo revisada, no arruinada. Las acciones tienen consecuencias. Señor Montoya, esas consecuencias están llegando ahora. Mateo se giró hacia mí de nuevo, temblando de furia. Después de todo lo que he hecho por esta familia, ¿así me pagas? Construiste tu vida sobre mi nombre, dije en voz baja. No sobre tu esfuerzo, no sobre tu honestidad, sobre mi nombre. Y eso se acaba hoy. Sacudió la cabeza, paseando hacia la puerta, murmurando por lo bajo. Luego giró una última vez. Espero que sepas lo que estás haciendo. Mamá, ¿por qué no voy a olvidar esto? Azotó la puerta tan fuerte que el marco tembló. La casa se asentó en silencio repentino. No sentí triunfo, ni satisfacción vengativa. Solo el conocimiento firme de que por primera vez no me había doblado bajo su ira. Alonso, exhaló suave. Lo manejaste bien. Lo manejé con honestidad, dije. Y esa verdad se quedó conmigo mucho después de que se fue. Camila apareció justo después del atardecer, parada en mi porche con el abrigo medio abotonado y los ojos enrojecidos. Tocó suave, como si temiera que el sonido solo pudiera romper algo que ya se estaba partiendo. Valeria, ¿puedo pasar? Su voz vaciló. Me hice a un lado. Por supuesto. Entró despacio, retorciendo las manos. No se sentó hasta que le señalé la silla frente a mí. Cuando al fin habló, sus palabras salieron en un torrente. No sé cuánto sabes, o qué te dijo Mateo, pero todo se está cayendo a pedazos en casa. Doblé las manos en mi regazo. Oí los mensajes. Te culpa, susurró. Sigue diciendo que lo hiciste a propósito. Pero no me dice qué pasó en realidad. Sacudió la cabeza. Y me da miedo preguntarle de nuevo. Siéntate, dije gentilmente. Dime qué viniste a decir. Camila levantó los ojos, y algo dentro de ellos se quebró. Debí haberlo detenido anoche. Cuando te empujó, me congelé. ¿Tenías miedo? Respondí. Asintió rápido. Sí, y no solo anoche. Su voz tembló. Hubo otras veces. Vi cómo te trataba cuando nadie más veía. No golpeando. Nunca eso. Solo encogiéndote. Despidiéndote. Haciendo que sintieras que tenías que disculparte por existir. Tomó un aliento tembloroso. Y lo dejé pasar. Sentí el peso de su confesión. Pesado y familiar. ¿Por qué no dijiste nada? Dudó, torciendo su anillo de casada. Porque me hace lo mismo a mí. No siempre, pero lo suficiente para que aprendiera a quedarme callada. Tragó fuerte. ¿Y por qué mi mamá lo alentaba? ¿Elvira? Pregunté, aunque la respuesta era obvia. Camila asintió. Le decía que eras demasiado blanda, demasiado emocional, que lo hacías débil cuando era más joven. Decía que necesitaba distancia de ti para crecer en el hombre que debía ser.
Su voz se tensó. Le susurraba cosas, pinchazos pequeños. Comparaciones pequeñas con Emilia. Presioné mis palmas juntas. Me enteré de Emilia. Habla de ella como si aún estuviera viva, susurró Camila. Creo que Mateo sentía que tenía que elegir entre hacer orgullosa a su suegra y quedarse cerca de ti, y eligió a ella. Dije, lo hizo, admitió Camila. Y yo lo seguí. Lo lamento más de lo que te puedo decir. La habitación se volvió muy quieta. Nunca quise esto. Continuó. Nunca quise que te tratara así. Y ahora todo se colapsa alrededor de él. Y no sé cómo sostener nuestra familia. Está aterrorizado. Valeria no lo dice, pero tiene miedo. Y yo también. Miré su rostro realmente. Lo miré. Y vi no a una cómplice, sino a una mujer parada al borde de su propio quiebre. Tu matrimonio está en problemas, dije en voz baja. Asintió. Ojos llenándose. Lo sé. Y no sé cómo salvarlo. Especialmente si la única forma de que sobreviva es dejando que siga lastimando a la gente más cercana. Se limpió la mejilla con el dorso de la mano. Vine aquí porque necesitaba decir la verdad en voz alta. Ya no puedo fingir. Extendí la mano por la mesa. No para confortarla, sino para reconocer su honestidad. Gracias por decírmelo. Camila exhaló temblorosa. Como si hubiera estado conteniendo ese aliento por años. En el silencio que siguió, algo no dicho se asentó entre nosotras, un entendimiento de que la versión de su familia construida sobre mi borrado no podía sobrevivir la luz que al fin la había alcanzado. Elvira apareció la mañana siguiente sin llamar primero. La vi por la ventana delantera. Su abrigo planchado perfectamente. Su expresión lo suficientemente afilada para cortar lo que fuera de la paz que había logrado sostener durante la noche. Tocó una vez, solo una, como si esperara que la puerta se abriera antes de que sus nudillos tocaran la madera. La abrí porque quería ver qué haría cuando ya no controlara el escenario. Valeria, dijo, pasando por mí como si mi casa fuera suya. Tenemos que hablar. Cerré la puerta despacio. Tenemos... Se giró, levantando la barbilla. Tu truco de ayer causó un caos completo. Mateo está frenético. Camila es inútil. Los niños están asustados. Y todo porque decidiste jugar a la víctima en un momento que debió resolverse en silencio. En silencio, queriendo decir que yo debía aceptar el golpe y seguir. Dije, siempre lo has hecho. Dijo, sin dudar. Eso era lo único que respetaba de ti. Te quedabas en tu lugar. Mi lugar, repetí suavemente. Sí, dijo, acercándose. Mateo necesitaba orden, estabilidad. Una mamá que entendiera que los hijos crecen y que a veces necesitan a alguien más capaz guiándolos. Su voz se afiló. Emilia lo habría entendido. No me moví, aunque algo en mi pecho se apretó. Me comparas con tu hija seguido. Parece... Ella ponía un estándar, dijo Elvira. Uno que nunca alcanzaste del todo. Y Mateo necesitaba a alguien firme. Alguien que lo alentara a liderar. Alguien que no hiciera todo emocional. Alguien como tú. Sonrió, complacida. Exacto. Le di estructura, expectativas, confianza. Tú te disculpabas por ocupar espacio. Rió una vez, corto y frío. No extraño que se acercara a mí. Entonces lo empujaste. Dije en voz baja. Lo alentaste a tratarme como menos. Elvira no retrocedió. Por supuesto que sí. Un hijo solo puede tener una voz guía verdadera. Y la tuya era... débil. Su admisión colgó en el aire. Fea y desnuda. Pasé por ella y abrí la puerta delantera. Gracias por tu honestidad. Parpadeó, descolocada. Valeria, no empieces a actuar santurrón ahora. Él aún necesita que arregles el desastre que causaste. Que causé yo, repetí,
girándome para enfrentarla por completo. Oh, el desastre que ayudaste a crear, sus labios se adelgazaron. Si te niegas a ayudarlo, destruirás su vida. Sacudí la cabeza. No estoy destruyendo nada. Estoy saliendo de la sombra que construiste alrededor de él. La expresión de Elvira falló lo suficiente para que lo viera miedo. No por Mateo, sino por el control que estaba perdiendo. Nunca te perdonará, dijo. No después de esto. No necesita hacerlo, respondí. Disfruta del hijo que moldeaste, por primera vez desde que entró por la puerta. La confianza de Elvira se quebró. Te arrepentirás de esto, susurró. No, dije. Me he arrepentido de mucho. Esto no es una de ellas. Se fue sin otra palabra. Sus tacones golpeando la banqueta en clics afilados y apurados. La casa cayó en quieto de nuevo, pero el silencio se sentía diferente, ahora más limpio, como si alguien al fin hubiera cerrado una puerta que había estado abierta por demasiado tiempo. Para el final de la semana, las consecuencias empezaron a caer más rápido de lo que Mateo podía esquivarlas. La primera llamada vino de Camila, su voz hueca. Las palabras saliendo tan rápido que tuve que estabilizar el teléfono contra mi oreja, solo para atraparlas. Perdió el contrato. Dijo: «El grande, el que presumió por meses». Se echaron para atrás esta mañana. Inhalé despacio. Por el congelamiento. Dijeron que las revisiones financieras lo hacen un riesgo. Susurró. Dijeron que necesitaban estabilidad en el proyecto. Mateo está furioso. Tiró una silla. Los niños estaban en el cuarto de al lado. Mi corazón se apretó. No con culpa, sino con una tristeza que había vivido en mí por más tiempo que todo esto. ¿Dónde está ahora? En el garaje. Ha estado paseando por horas. Su voz se quebró. Sigue diciendo que lo hiciste para castigarlo. No hice nada para castigarlo, dije. Salí de algo que nunca acepté cargar. Camila dejó salir un aliento tembloroso. Lo sé, pero él solo sabe culpar. Y estoy tan cansada. Hubo una pausa larga antes de añadir. No sé si pueda quedarme con un hombre que se niega a ver su propia mano en su caída. Cerré los ojos. Necesitas hacer lo que mantenga a ti y a los niños seguros, como si la hubiera llamado por nombre. Oí a uno de ellos, Simón, llamándola al fondo. «Mamá, ¿por qué abuela no viene ya?» Camila se ahogó en su respuesta. «Te llamo después», susurró, y la línea se murió. Puse el teléfono abajo, sintiendo el dolor bajo sus palabras. Los niños siempre notan los lugares callados que los adultos intentan esconder. Sienten el cambio mucho antes de que alguien lo explique. La siguiente llamada no vino de Camila, sino de un número de oficina desconocido. La dejé ir a buzón. Luego escuché mientras una voz masculina tiesa dejaba un mensaje. Los beneficios de empleado del señor Montoya permanecerán suspendidos hasta que se complete la verificación de identidad. Se han marcado preocupaciones adicionales. Otra pérdida. Otra fractura en la versión de sí mismo que había construido. Salí al patio trasero, dejando que el aire fresco de invierno me tocara la cara. Por primera vez en días, mi cuerpo se sintió quieto. No teléfono vibrando contra el mostrador. No voz exigiendo que arreglara algo. Solo el quieto que me había ganado. Más tarde esa noche, oí llantas chirriar contra mi entrada. Una puerta de carro se azotó. Luego golpeteo furioso, inestable, frenético. No necesitaba mirar para saber que era Mateo. «Mamá, abre la puerta». Su voz se quebró, baja y furiosa. «Arruinaste todo». Me quedé sentada en la mesa de la cocina, mirando la taza entre mis manos. Golpeó de nuevo. «¿Crees que merezco esto? ¿Crees que es justo?» Su voz subió, luego bajó. Luego subió de nuevo, cambiando entre ira y súplica. Por favor, necesito que lo arregles. Te necesito».
La puerta tembló una vez más, y luego silencio. Esperé hasta oír el motor encender. El carro retrocediendo demasiado rápido por la calle. No lo llamé. No abrí la puerta. No salían a asegurarme de que estuviera bien. En cambio, envolví mis manos alrededor de la taza cálida y la sostuve firme, dejando que el quieto se asentara en mí, como algo al fin ganado. Su deshilachado ya no me pertenecía. No ahora, no más. Había pasado la mayor parte de mi vida escribiendo cartas que nunca envié, disculpas por cosas que no hice, explicaciones por cosas que no debía explicar, notas compuestas con cuidado para suavizar cualquier tensión que amenazara romper la paz frágil de nuestra familia. Esta carta no era nada como esas. Me tomó toda una mañana escribirla, no porque luchara con las palabras, sino porque la verdad fluía demasiado fácil. Me detenía seguido para respirar, para estabilizarme, para absorber el peso de cada oración al aparecer en la página. Cuando terminé, el papel tembló ligeramente en mis manos, no por miedo, sino por la finalidad de lo que había escrito. La doblé en un sobre y escribí su nombre al frente. Mateo. Las palabras adentro eran simples. Mateo. Ya no proveeré apoyo financiero de ningún tipo. Todas las obligaciones atadas a mi nombre han sido revocadas y ninguna se restablecerá. No me comunicaré contigo hasta que empieces terapia y tomes responsabilidad por tus acciones. Esto incluye asumir la culpa por los documentos falsificados, el mal uso de mi crédito y el daño emocional causado a mí por muchos años. No puedes usarme para acceder a los niños. Si quieres que tengan una relación conmigo, el respeto debe restaurarse primero. No aceptaré hostilidad, manipulación ni culpas. Te quiero, pero no me abandonaré por ti de nuevo. Mamá. La leí una vez más. Luego la puse gentilmente en el bolsillo de mi abrigo. El aire de invierno afuera era afilado como vidrio, pero caminé despacio, dejando que el frío despertara cada parte de mí. La casa de Mateo estaba al final de una calle cerrada quieta. Había caminado este camino incontables veces a lo largo de los años, usualmente cargando algo mandado, regalos, comida para los niños, o mis propias disculpas forzadas. Esta vez cargaba solo la carta. Al acercarme al escalón delantero, oí movimiento adentro, voces alzadas, el borde de pánico en el tono de Mateo, la tensión cansada en la de Camila. No toqué. Deslicé el sobre entre el marco de la puerta y la mosquitera, presionándolo hasta que quedó seguro. Me giré para irme. Pero la puerta se abrió de golpe. Mateo estaba ahí, ojos enrojecidos, hombros caídos de una manera que lo hacía ver más pequeño de lo que recordaba. Sostenía el sobre en la mano. «¿Qué es esto?», exigió. «Léelo», dije. Lo rasgó y escaneó las primeras líneas. Su cara se endureció. «No puedes hacer esto. Ya lo hice. Me estás abandonando». Espetó. «No», dije, manteniendo la voz nivelada. «Estoy saliendo del lugar donde me mantuviste», sacudió la cabeza, arrugando el papel en su puño. «¿Terapia? ¿Responsabilidad? ¿Qué lenguaje es este? ¿Te puso el abogado a esto?» «Nadie lo hizo», dije. «Estas son mis palabras. Estás eligiendo a otro sobre tu propio hijo», dijo, voz quebrándose. Me estoy eligiendo a mí misma», respondí. Camila apareció detrás de él, su cara pálida. Miró la carta arrugada y luego a mí. «Valeria, por favor, esto es entre tu esposo y yo», dije gentilmente. Mateo se acercó más, furia subiendo de nuevo. «Quieres que admita cosas que no son verdad. Quieres que me incline ante ti. Eso es lo que es esto». «Quiero honestidad», respondí. «Y responsabilidad. Eso es todo. Te arrepentirás de esto», susurró. Eco de las palabras de su mamá. Lamento nada excepto haber esperado tanto, por un momento.
Algo parpadeó en su expresión: miedo, confusión, tal vez el primer atisbo de reconocimiento. Pero se desvaneció tan rápido como vino. Tiró la carta dentro de la casa y azotó la puerta entre nosotras. Me quedé ahí en el porche, escuchando el caos amortiguado detrás de la madera, sus gritos, los intentos de Camila por calmarlo, el roce del papel golpeando el piso. Luego me giré y me fui. Mis pasos eran firmes, no rápidos, no hesitantes, solo deliberados, del tipo que toma una mujer cuando al fin entiende su valor. El sobre quedó atrás de esa puerta cerrada, pero la vida vieja que representaba ya no me seguía por la calle. La casa se sentía diferente después de la carta, más quieta, pero no vacía. El silencio ya no hacía eco. Se asentaba, cálido y firme, como algo que había estado esperando pacientemente a que le hiciera lugar. Empecé por la sala. Por años, la había arreglado como a Mateo le gustaba cuando visitaba. Siempre decía que el sofá debía mirar a la ventana, que las fotos enmarcadas debían agruparse por año, que el librero se veía demasiado revuelto, a menos que escondiera la mitad de las cosas que amaba detrás de las puertas. Esa mañana, deslicé el sofá a la pared opuesta. Angulé la silla de lectura hacia la lámpara que prefería y saqué mi colcha vieja del guardado, la que una vez dijo que se veía demasiado sentimental. La extendí sobre la silla de todos modos. Cuando di un paso atrás, la habitación ya no se sentía como un lugar que alguien más me permitía habitar. Se sentía mía. Alrededor del mediodía, mi teléfono zumbó con un texto de un nombre que no había visto en años: Norma Ruiz. Te vi caminando ayer. Te veías más ligera. Café. Yo invito. Norma y yo habíamos crecido en la misma calle en Guadalajara. Dos chavas que alguna vez compartieron secretos bajo el mismo fresno. La vida nos separó, como lo hacen matrimonios. Hijos, trabajos, pero ver su nombre de nuevo hizo que algo en mí se ablandara. Le escribí de vuelta. Sí. ¿Cuándo y dónde? Nos encontramos una hora después en un cafecito cerca del centro histórico. Me abrazó fuerte, retrocediendo con una sonrisa que llegaba eriqueo a sus ojos. Valeria Montoya, dijo. Aún te paras más derecha de lo que nadie te da crédito. Reí, sorprendiéndome de cuán natural se sentía. Lo intento. Hablamos por 2 horas de nuestros hijos, del duelo, de cómo la vida enseña calladamente a las mujeres a desaparecer. Norma escuchó sin juzgar, y cuando le conté la versión corta de todo lo que pasaba con Mateo, su cara cambió. «No estás mal», dijo firme. «Estás reclamando espacio. Debiste haberlo hecho hace años». Su certeza me estabilizó. Antes de irnos, deslizó un volante pequeño en mi mano. Unas cuantas nos juntamos los martes para un círculo de escritura. Nada formal, nada demasiado emocional. Solo mujeres encontrando palabras. Deberías venir. Casi dije que no a hábitos viejos. Declinación cortés, encogiéndome antes de que alguien tuviera chance de pedir más de mí. En cambio, asentí. Voy, el martes siguiente. Entré al saloncito comunitario en el centro. Un libro de bolsillo bajo el brazo. 5 mujeres de edades diferentes se sentaban en un círculo suelto. Cuadernos abiertos, lápices listos. Me recibieron como a una vieja amiga en lugar de extraña. «Escribe lo que quieras», dijo una, «o nada. Venir es lo que cuenta». Escribí 3 líneas ese primer día. Eran temblorosas, desiguales, nada especial, pero eran mías. Mientras pasaban las semanas, mi mundo se extendió hacia afuera: cafecitos con Norma, viajes cortos en camión al círculo de escritura, noches leyendo en lugar de preparándome para otra llamada. Mateo, mientras tanto, se quedó en silencio, no más gritando en mi puerta, no más mensajes frenéticos, no más demandas de ayuda, cualquier tormenta que estuviera lidiando. Ahora lo hacía solo.
Una mañana, me senté en mi sala recién arreglada con la luz de invierno calentando mi colcha y me di cuenta de algo que no había sentido en años. La casa respiraba conmigo, no alrededor de mí. Mi vida ya no se encogía. Se desplegaba. Era casi el atardecer cuando Mateo apareció de nuevo. Vi su sombra por el vidrio esmerilado antes de oír el toque 3 golpes duros, del tipo que anuncian autoridad que ya no tenía. Abrí la puerta solo a la mitad. «Tenemos que hablar», dijo. Su voz era baja pero temblando en los bordes. «No puedes seguir haciéndole esto a mi familia». Me hice a un lado lo suficiente para que entrara. «No le estoy haciendo nada a tu familia. Mateo». Entró a la sala y giró hacia mí. «Estás arruinando todo. Camila apenas me habla. Los niños siguen preguntando por qué desapareciste. Perdí mi contrato. Mamá, mi trabajo pende de un hilo. Todo porque quieres castigarme». Doblé las manos calmada. «Nada de lo que te pasa es castigo. Entonces, ¿qué es?», exigió. Levanté la carpeta de la mesa de café, la misma que le había mostrado a Alonso. La misma que había cargado como un peso por cada decisión. Estas últimas semanas. La puse en sus manos. «Mírala». Dudó. Luego abrió la tapa. El primer documento era el contrato de hipoteca. «Eso de nuevo», se burló. «Suéltalo. Falsificaste mi firma», dije. «O hiciste que alguien lo hiciera por ti». Su mandíbula se tensó. «Fue un malentendido». Deslicé los estados de la tarjeta de crédito adelante. «¿Esto fue un malentendido? Eran cargos temporales». Espetó. «Pagados por mí». Respondí. «Cada mes. Por años». Pasó la página con más fuerza de la necesaria. Su ira subiendo como si el papel mismo lo ofendiera. Luego llegó a las facturas de la escuela de Renata y Simón. Los sellos azules pagado completo se veían casi orgullosos en el papel desgastado. Levantó la vista bruscamente. «¿Por qué guardarías todo esto?» «Porque es la verdad». Tiró la carpeta al sofá. «Estás obsesionada con números viejos y errores viejos. ¿Quieres que ruegue? Eso es lo que es esto». «No», dije en voz baja. «Quiero que veas lo que construiste sobre mi espalda». Dio un paso hacia mí. «Las familias se ayudan». «Te ayudé», dije. «Pero tú no me ayudaste. Me usaste. Haces todo dramático». Gruñó. Estaba haciendo lo mejor. «Siempre necesitaba sentirte superior». Sacudí la cabeza. Si necesitara sentirme superior, no habría pasado 40 años protegiéndote de consecuencias. Parpadeó, inestable. «Esto», dije, señalando la carpeta, «no es venganza, no es ira, no es castigo». Se burló. «Entonces, ¿qué es?» «Mamá». «La cuenta», dije, sosteniendo su mirada. «La cuenta llegando». Por primera vez, su expresión falló. No en furia, sino en algo más. Confusión, miedo, reconocimiento de que el mundo que controlaba tan fácil ya no le obedecía. «¿Crees que merezco esto?», susurró. «Creo que lo ganaste», respondí. Una decisión a la vez. Tragó fuerte, su aliento desigual. «Nunca me confrontaste. Nunca discutiste. Solo seguiste, y mira dónde nos llevó». Paseó la habitación, manos agarrando su pelo, el peso de la verdad circundándolo como algo sólido e inevitable. «Esto me va a destruir», dijo. «No», respondí. «Te definirá. Si aprendes de eso, o huyes, como siempre has hecho». Me miró, respirando rápido. Ira regresando porque era la única emoción que sabía usar. «¿Quieres que cambie?», dijo. «Eso es lo que es esto». No desvié la mirada. «Quiero que me veas». Eso siempre ha sido lo que quise. Abrió la boca. Luego la cerró, como si las palabras se escurrían de su alcance. Miró abajo a los documentos regados.
Los años que había ignorado ahora mirándolo de vuelta como un espejo que no quería enfrentar, sin otra palabra. Se giró y caminó hacia la puerta. No la azotó esta vez. Simplemente se fue. Hombros encorvados, pasos desiguales, como si cada parte de él al fin entendiera algo que había pasado años negando. Aún así, la pregunta de qué haría con ese entendimiento quedaba sin respuesta. Para cuando entré a la oficina de fideicomisos en el centro, la lluvia había empezado a caer gotas suaves, pasando por las ventanas anchas, como una cortina cerrándose sobre la vida vieja que dejaba atrás. La recepcionista me llevó a una sala de conferencias, donde un hombre alto en traje gris carbón esperaba de pie. Se presentó con un apretón cálido. «Señora Montoya, soy Darío Quintana», dijo. Alonso me dijo que vendría. Asentí y puse mi carpeta en la mesa. «Quiero establecer un fideicomiso, uno que proteja a mis nietos, y solo a mis nietos». Me dio una mirada pensativa. «Quiere asegurarse de que su hijo no pueda accederlo. Quiero asegurarme de que no toque un centavo», dije. Darío abrió mi archivo. Hojeando los documentos que Alonso había mandado, escrituras de propiedad, fondos de retiro, ahorros construidos con dolor por décadas de sacrificio callado. «Podemos crear un fideicomiso generacional», dijo. «Una entidad legal sellada designada para educación, vivienda y seguridad a largo plazo para los menores involucrados. Su hijo no tendría autoridad sobre retiros. Solo los fiduciarios que seleccione. Quiero a Norma Ruiz como fiduciaria», dije. «Y Alonso como el segundo». Darío sonrió ligeramente. «Ambos excelentes elecciones». Deslizó un juego grueso de papeles hacia mí. «Esto transferirá toda su herencia a lo que se conocerá como el Fideicomiso Educativo de los Nieto Montoya». Tracé el título en la parte de arriba de la página con la punta del dedo. «Para Renata y Simón», dije en voz baja. Darío asintió. «¿Para ellos?», mientras explicaba los términos: protecciones legales, irrevocabilidad, bloqueos de herencia. Sentí algo moverse dentro de mí. No satisfacción, no venganza. Algo más firme. Algo como reclamar aliento que había estado conteniendo por años. Cuando terminó, me miró gentilmente. «¿Entiende lo que significa esto, señora Montoya? Su hijo ya no tendrá derecho a nada financieramente ni legalmente. Esto es permanente. Ese es el punto», dije. Firmé. Página tras página, línea tras línea. Mi firma fluyendo no como sumisión, sino como reclamación. Cuando el último trazo de pluma se secó, Darío me dio la mano de nuevo. «El fideicomiso está activo a partir de hoy». Le agradecí y guardé mis carpetas en mi bolso. Pero antes de irme, saqué un documento más, uno que había preparado yo misma, doblado ordenadamente entre las formas oficiales. «Mi siguiente paso», dije, deslizándolo por la mesa, «es actualizar mi directiva médica y designaciones de parientes cercanos». Darío lo desdobló, leyendo las primeras líneas. «¿Está removiendo a su hijo por completo?». «Sí». «¿Está segura?». Lo miré a los ojos. «Renunció a ese lugar mucho antes de hoy». Dio un asentimiento solemne. «Puedo tenerlo archivado para el final de la tarde». Salí sintiéndome más ligera que el aire alrededor. Afuera, la lluvia se había espesado. Me quedé debajo por un momento, dejando que el frío besara mi piel, dejando que el mundo se callara, excepto por el ritmo lento de mi aliento. Para cuando llegué a casa, un nuevo mensaje de voz esperaba. «Mateo». Su voz era baja, incierta. «Mamá». El banco llamó de nuevo. «Dicen que la hipoteca está bajo revisión legal completa. Dicen que ya no estás atada a nada. No entiendo qué pasa. Por favor, devuélveme la llamada». Luego, otro. «La Unión de Crédito negó la renovación de mi préstamo. Dicen que el garante se fue. ¿Cómo pudiste hacer esto?».
Un tercero. Mamá, esto es serio. Necesito tu ayuda. Dicen que puede haber investigaciones. Puse el teléfono gentilmente en el mostrador. Luego abrí mi carpeta y deslicé la directiva de parientes cercanos actualizada en mi archivero. Tercer cajón de abajo. Bajo mi acta de nacimiento y la última carta de mi esposo para mí. Estaba hecho. Mi legado ya no estaba en sus manos. Mi futuro ya no estaba atado a sus decisiones. Mi valor ya no estaba definido por lo que exigía. Por primera vez desde que me convertí en mamá. Todo lo que había construido, cada peso, cada documento, cada sacrificio pertenecía a la gente que nunca me había pedido desaparecer por ellos. Y el hombre que una vez creyó que era dueño de mi asiento, en la mesa, ahora no tenía nada más que tomar. Mi hijo una vez me dijo que una silla en su mesa pertenecía a su mamá de verdad. Así que construí mi propia mesa, una donde él ya no se sienta, y una que nunca controló. Era Navidad de nuevo. Un año completo después de la noche en que todo se abrió. Mi casa brillaba suave con luz de lámparas. La mesa del comedor puesta con platos desparejados que amaba, y un centro que Norma me había ayudado a hacer la semana anterior. Cuando sonó el timbre, abrí para ver a Norma parada ahí con una lata de galletas. Horneé de más, dijo, sonriendo. Lo que significa que traje exactamente lo correcto. Detrás de ella. Camila dio un paso adelante, guiando a Renata y Simón por los escalones. Su abrigo estaba abotonado mal, y su expresión era cansada pero aliviada. «Gracias por invitarnos», dijo en voz baja. «Siempre son bienvenidos», respondí. Simón se lanzó a mis piernas con la fuerza que solo un chamaco de 8 puede summoning. «Abuela, hicimos tarjetas», Renata siguió, sosteniendo su propio sobre, hecho a mano con orgullo cuidadoso. Todos nos movimos al comedor. Y por primera vez en mi vida, sentí algo cercano a la paz en unas fiestas, sin prepararme para críticas, sin caminar de puntitas alrededor del humor de alguien más, sin encogerme. Norma se sentó a mi lado, susurrando. «Se siente diferente este año». «Lo es», dije. Camila se quedó parada incómoda un momento antes de hablar. «Mateo quería venir», dijo gentilmente, pero le dije que no. No retrocedí. «Es tu elección. Estamos separados», añadió. «Pensé que debías saberlo». Asentí, ni celebrando ni lamentándolo. Sus ojos me decían suficiente que había dejado de fingir que su matrimonio era algo que no era. La cena fue simple pollo asado. Papas, ejotes, nada extravagante, pero era mía. Cada platillo en la mesa pertenecía a una vida que había elegido, no una que había suplicado permiso para mantener. Cuando los platos se recogieron y los niños se acomodaron en el sofá con tazas de chocolate, saqué 2 sobres pequeños. «Para ustedes», les dije a Renata y Simón. Cada uno tomó uno, confundidos pero emocionados. Adentro había cartas cortas escritas en mi letra ordenada, explicando el fideicomiso, cómo les pertenecía, cómo crecería con ellos, cómo estaba construido de amor en lugar de expectativa. Renata levantó la vista primero. «Abuela, esto es mucho. Es de ustedes», dije. «Para su futuro. Para cualquier vida que construyan». Simón sostuvo su sobre con cuidado, como si pudiera brillar. «¿Papá tiene uno?» Camila se congeló, mirando mi reacción. «No», dije gentilmente. «Esto es algo solo para ustedes dos». Simón lo aceptó sin pregunta. Renata me estudió un momento más. «¿Es por lo del año pasado?» «Es por muchos años», respondí suave. Camila se limpió la mejilla, agradeciéndome en silencio por decir la verdad sin amargura. Norma tocó mi hombro. «Al fin te elegiste a ti misma». Dejé salir un aliento lento. «No le quité nada», dije en voz baja. «Simplemente
Dejé de dejar que me quitara. La habitación estaba cálida, pacífica, segura, todo lo que la Navidad del año pasado nunca había sido. Después del postre, Renata preguntó si podía sentarse en mi silla en la mesa. Sonreí y la ayudé a subir. Cada silla en esta mesa tiene lugar para la gente que la respeta, le dije. Cuando la noche se calmó y se juntaron abrigos, Camila me abrazó fuerte. Gracias, susurró, por darles a los niños algo estable cuando todo lo demás se cae. Tú también mereces estabilidad, dije. Asintió, ojos brillando. Estoy aprendiendo. Cuando la última puerta se cerró detrás de ellos, me quedé en el quieto, absorbiendo el brillo de mi hogar pequeño, reclamado. La mujer que una vez se desvanecía en rincones ahora se sentaba en el centro de su propia vida. Si esta historia te tocó, comparte tus pensamientos en los comentarios. Y no olvides dar like y suscribirte para más historias como esta.